Bueno, ayer empezamos la aplicación visual de este ejercicio. Avanzamos nada más, bueno, la interfaz básica y luego con los datos de aleatorios de las puras calificaciones, ¿sí? Entonces vamos a recordar hasta dónde llegamos. Me está fallando un poquito el... Bueno, voy a abrir la clase de alumno por lo que se ofrezca y luego el JFrame. Bueno, lo que llevamos hasta ahorita es nada más los aleatorios, pero de las puras calificaciones, ¿sí? Bueno, vamos a empezar generando datos aleatorios con los nombres, para los nombres. Ahí lo que vamos a hacer, requerimos como un grupo de nombres y de apellidos para poder formar luego una combinación de aleatoria. Entonces, esa información la podemos tener en diferentes fuentes, como un archivo, una base de datos, pero como no hemos visto nada de eso, entonces lo vamos a hacer a través de un arreglo. Vamos a tener un arreglo de nombres, un arreglo de apellidos, y vamos a seleccionar de manera aleatoria alguna posición de esos arreglos para formar nuestro nombre. Pues vamos a empezar. Buenas tardes. Yo pensé que ¿cómo se llama? El simulacro se había extendido. Bueno, aquí vamos a generar primero un arreglo de nombres. Necesitamos un banco de donde tomar los nombres y eso, nuestra fuente va a ser un arreglo. Entonces vamos a poner aquí un arreglo. Es de tipo cadena porque son nombres. Y le voy a poner nom. Bueno, no, vamos a crear el arreglo pero directamente con los datos. Entonces en lugar de ponerle new y luego la dimensión, pues vamos a asignarle de una vez los datos con esta sintaxis, ¿no? Bueno, aquí esta es una forma también de crear un arreglo si nosotros le asignamos de una vez los datos. Pues vamos a asignárselos por aquí. Tenemos que ponerle elementos de tipo cadena. Voy a poner nombres, algunos nombres que se me van ocurriendo. Que sean unos entre 12 y 15 nombres. No estoy poniendo acentos. Le puedo seguir acá, ¿verdad? Entre más nombres ponga, pues va a ser más variado el aleatorio. Entonces aquí vamos a poner ahí voy a llenar unos 3 renglones. A ver, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Según son 15 nombres, se me hacen muchos. Bueno, son 15. Y voy a hacer lo mismo, pero con apellidos. Estoy poniendo nombres cortitos a los arreglos. Y aquí vamos a llenarlo de apellidos, ¿sí? También hay
Martínez. ¿Cuál es el apellido que más se repite en México? No. Bueno, según las últimas, Hernández. Dicen que es el que más se repite. Por ahí le anda haciendo la competencia López también, García. ¿Y cuáles son los nombres que más se repiten? Bueno, la otra vez yo vi un artículo ahí que dicen que es Santiago y Sofía. A ver, voy a poner algunos más. Hasta ahí lo voy a dejar, ¿sí? Bueno, esto es una forma de llenar el arreglo cuando ya tenemos los datos, ¿sí? Pero las posiciones son las mismas, empiezan del 0. Por ejemplo, esta posición, este arreglo, Juan es la posición 0, Luis es la posición 1 y así. ¿Sí? Esta es la posición. Por ejemplo, aquí llegamos hasta la posición 5. Ana le toca la posición 6. Si yo digo que son 15 elementos, pues van a estar numerados del 0 al 14. Y lo mismo sucede con los apellidos. Este está en la posición 0 y luego en la 1. Luego así la 2. Aquí llegué hasta la 4. ¿Sí? García le tocaría la posición 5 y así, ¿no? Bueno, entonces, la idea es, ya ven que estos dos ciclos recorren, pero una parte del J-Table, nada más lo que corresponde a las calificaciones, o sea, recorre esta partecita nada más. El primer ciclo recorre los renglones, el segundo estas columnas de la 1 a la 4. Bueno, entonces, en el primer ciclo le vamos a agregar que ponga un dato en la columna 0. Por lo tanto, el primer ciclo ahora va a tener dos instrucciones. La que ya tiene, que es el segundo ciclo, pero va a tener otra instrucción. Entonces necesito aquí una llave para que forme el bloque. Aquí vamos a poner el nombre del alumno. Sería JTable alumnos. Vamos a poner con el set value. En el renglón R está bien, porque estamos dentro del ciclo de los renglones, en la posición, en la columna 0, porque ahí va el nombre. Bueno, aquí nosotros pondríamos un nombre. Ahorita lo voy a hacer así directo, el 3, nada más para ver el efecto. Así. Vamos a suponer que yo lo dejo así. Le estamos diciendo que por cada renglón, porque está dentro del ciclo de los renglones, en la columna 0 va a poner el nombre. Ahorita lo estoy dejando fijo, que está en la posición 3. ¿Cuál es el nombre que está en la posición 3? Es Jesús. Y con un espacio de por medio, que agregue el apellido que está en la posición 2, que es Pérez. Entonces ahorita si lo ejecutamos, en todos los renglones me va a poner Jesús Pérez. Vamos a ver si es cierto. Entonces me pone Jesús Pérez, porque yo le estoy diciendo exactamente que ponga el nombre de la posición 3, Jesús, y el apellido de la posición 2, Pérez. La idea es que este número sea aleatorio. Este tiene que ser un número aleatorio entre 0 y el
el número de elementos del arreglo. Yo ahorita conté 15, entonces aquí le pondríamos un aleatorio entre 0 y 14, porque si son 15 nada más llega hasta el 14, las posiciones. Entonces, en lugar de ponerle aquí un 3, le voy a decir un azar.next in, y voy a tomar este límite, porque ahí va a empezar de 0, entonces el valor inicial va a ser 0 del rango. Y aquí yo le pondría 15, así. Y del apellido lo voy a poner acá de esta manera. El apellido también le pondría un elemento aleatorio. No he contado cuántos elementos tiene. Pásenle. Los apellidos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tiene 14. Entonces aquí le voy a poner 14. Porque yo sé que el nextIn me va a regresar un número entre 0 y el número que le di menos 1. Y es exactamente, coincide con las posiciones del arreglo. Entonces aquí le estoy pidiendo un número entre 0 y 14 y aquí un número entre 0 y 13. Y depende del número que me regrese, va a tomar ese nombre y ese apellido. Ahora, si yo le quiero agregar más nombres y apellidos para que sea más variado el aleatorio, pues le tengo que estar cambiando este tamaño. Pero en realidad este 15 es el tamaño actual del arreglo y este 14 es el tamaño actual del arreglo. Entonces, en lugar de poner el número así constante, directo, y que cada vez que yo agregue o quite elementos de los arreglos tendría que estarlo moviendo, pues mejor le digo el tamaño del arreglo. Este 15 es el tamaño del arreglo y este 14 es el tamaño del arreglo. Entonces aquí le diríamos, en lugar de 15, sería el nom.len. Ahí me daría el tamaño que tuviera el arreglo en ese momento. Yo le puedo agregar o quitar y esto ya no lo tengo que cambiar. Entonces aquí sería apellidos.len. Entonces ya cuando tengo un poquito más de tiempo y claridad de la mente, o los consulto, ¿verdad? Y pongo más nombres, más apellidos para que no se repitan tanto. Más pequeño sea el arreglo, pues se van a repetir más. A ver, entonces vamos a probar esto. Sería aleatorios. Y entonces ya aquí me empieza a poner nombres aleatorios también, en función de los datos que yo tenga en los arreglos. Aquí, como no son muchos, pues sí aparecen muy repetidos. Lo bueno es que no son tan... Mira, aquí están Juan Ríos y Fabiola Ríos. Bueno, entonces ya tenemos eso. Ahora, para cuestión de hacer pruebas, ya hicimos pruebas en modo consola, pero podríamos extender un poco acá en modo visual a ver si lo estamos haciendo bien. Entonces tenemos nosotros dos objetos que creamos para hacer las pruebas. Uno que es María. María tiene, aquí están sus cálculos. Y otro que es Pedro, y aquí están los cálculos de Pedro. Entonces, para comprobar que esos cálculos, o que los cálculos son correctos, vamos a agregar otro botón aquí, que tampoco debería existir, igual que los aleatorios, porque todo lo debería capturar el usuario. Entonces, este botón va a decir ejemplo. Voy a duplicar. Tanto el botón de aleatorios como ejemplo no son, no deberían ir ya en la versión final de la aplicación, pero pues nos sirve para hacer pruebas. Y por eso yo casi siempre se los pido en los proyectos. Entonces aquí va a decir ejemplo. Ejemplo, porque con esos datos ya sabemos qué resultado nos tiene que dar. Entonces aquí voy a cambiarle el nombre. JBoot ejemplo. Y la idea de este botón es que va a llenar los dos primeros renglones. Uno con María y otro con Pedro, con los datos de Pedro que ya conocemos. Ok, entonces voy aquí, ejemplo, y voy a tomar como referencia pues los datos de María y luego los datos de Pedro. Muy bien, voy a empezar con los de María.
le diríamos, los datos de María van a ir en el renglón 0 y en la columna 0 va a ir el nombre y luego columna 1, 2, 3 y 4. Entonces sería JTable, datos, no, alumnos, ¿verdad? Alumnos, set value, voy a poner un valor en el renglón 0, ahorita estoy poniendo los datos del primer alumno, renglón 0, columna 0, la columna 0 porque ahí va el nombre. Y aquí pondríamos así como dice María Pérez. Esta sería la idea. Y voy a copiar eso para los demás datos de María. 2, 3, 4, 5. Son 5 datos los de María. Y pues van en ese orden. Va el 90. Y luego aquí va el 80. Aquí podemos comprobar que el set value en su primer parámetro me recibe tipo object y primero le puse una cadena y la recibió. Luego le estoy poniendo enteros y los recibe. Le puedo poner aquí dobles. Este es 95, ¿verdad? 95 le puedo poner un punto 9 y me lo recibe. O si le pongo un verdadero, también lo recibe. Cualquier tipo de dato lo recibe. Bueno, pues aquí sería 80 y luego 95, ¿sí fue? 90, 80, 95 y aquí 70. Nada más tengo que cambiar las columnas porque todo lo de María está en el renglón 0, pero las columnas deben cambiar. Esta está en la 1, luego la 2, la 3 y la 4. ¿Sí? Bueno, esos son los datos de María. Ahora quiero poner los datos de Pedro. Este es el objeto Pedro. Entonces voy a copiar esto. Y los datos de Pedro van a ir en el renglón 1. Le voy a cambiar aquí 1, 1 y 1. Y claro, los datos cambiarían. Aquí sería Pedro López. Y luego acá, ¿qué sería? Son 85, 70, 65 y 90. Bueno, la idea de este botón es que me ponga los datos de los cuales ya conozco qué cálculos debe dar. Entonces ya si lo ejecutamos, si le doy ejemplo, aquí están los por ahí me falló algo. Pedro, ¿qué me faltó? Es que el nombre lo dejé en el renglón 0. O sea, puso el nombre de María y como el de Pedro lo dejé en el renglón 0, quitó el de María y puso el de Pedro. Es que aquí me faltó cambiarle el renglón. Bueno, entonces ya está ahí. Le doy ejemplo y ya tenemos los datos. Con estos, al calcular, pues me deben dar estos cálculos que tenemos nosotros aquí. Bien, entonces ahora sí, vamos a empezar a calcular. El botón calcular es el que se va a encargar de crear los objetos, pasarles la información y pedirles los cálculos. Acuérdense que aquí lo que se va a evitar de la aplicación es el cálculo de todas las calificaciones. Esa complejidad la conoce la clase alumno. Hay otras cosas que podríamos implementar en otra clase, pero ahorita lo estamos haciendo nada más para el alumno. De lo que vamos a liberar a la aplicación es de saber cómo se calcula, el criterio de cómo se calcula. Eso lo va a hacer el objeto. Bueno, entonces, cada renglón va a representar un alumno, un objeto de la clase alumno. Vamos a crear un alumno con estos datos y luego le pedimos sus cálculos y los ponemos acá. Vamos a crear otro alumno con estos datos y luego ya ponemos sus cálculos acá. Para efectos de repasar los detalles, los conceptos, voy a tratar de crear los alumnos no de la misma forma. Lo más práctico sería crear un alumno y luego copiar y pegar y crear el otro alumno, copiar y pegar. Ahí nos iríamos más rápido, pero la intención no es tanto eso, sino repasar todos los demás conceptos. Entonces lo vamos a hacer diferente cada uno. Voy a empezar con el primer alumno. Me voy al botón calcular
Y aquí vamos a crear nuestro primer objeto. En este momento yo no sé qué nombre tengan, entonces la referencia no le puedo poner así como que Juan, Pedro, como lo hice en la otra, en modo consola, porque ahí los iba a crear directamente. Aquí yo no sé qué nombres van a tener, entonces de manera genérica les voy a llamar a los objetos alumno 1, alumno 2 y alumno 3. Esas van a ser mis referencias. Entonces vamos a crear la primera referencia. Alumno 1. Y aquí voy a utilizar el constructor de default. Entonces, new, alumno, constructor de default. Si yo, ya el alumno 1 es capaz de darme cálculos, aunque traiga ceros, pero pues el alumno, o sea, el objeto va a calcular en base a los datos que tengan sus atributos. Yo le podría decir aquí, por ejemplo, que en el JTable, recordemos aquí JTable tiene 10 columnas. Las primeras 5 son de captura o de datos aleatorios y las últimas 5 son de cálculos y eso se los vamos a pedir a los objetos. Entonces es a partir de la columna 5, 6, 7, 8, no es 5, 6, 7, 8, 9. Son 10, llega hasta el 9. Bueno, entonces vamos a decirle aquí que en el JTable alumnos va a poner un valor. En renglón 0 estamos con el primer alumno va a estar en el renglón 0. Y en la columna 5, ahora se trata de poner resultados de los cálculos. Entonces le vamos a pedir al alumno 1, que aquí ya tengo acceso pues a todos los métodos del alumno. Le voy a decir, aquí vas a poner la calificación de asistencias, es esta que está ahí. Bueno, entonces, yo sé que no le hemos pasado información al alumno, pero vamos a ver qué resulta. Vamos a poner los siguientes 4, que lo que cambia, pues es la columna. Seguimos en el renglón 0. Aquí sería columna 6, y luego 7, 8 y 9. Y para irnos en el orden, aquí serían las tareas. Lo que están en las primeras columnas es la calificación que obtuvo en su actividad. Y estos cálculos son aplicando ya la ponderación. Tareas y luego ¿qué seguiría? Proyectos. Y luego sigue el examen. Y finalmente la calificación. ¿Sí? Ahorita realmente pues no hemos tomado la información que está en el renglón en el renglón 0. A ver, si lo ejecutamos, le damos calcular y obviamente aquí nos va a dar puros ceros porque la información no se la hemos pasado. Entonces lo que nos falta aquí es tomar los datos que están en las columnas de la 0 a la 4 y pasárselas al objeto alumno 1. Se los vamos a pasar a través de los métodos set. No más que lo voy a hacer de esta manera. Voy a declarar una variable por cada dato que voy a tomar del JTable. El primero es el nombre. Ese, ¿de dónde lo voy a tomar? Del JTable alumnos get value, porque quiero obtener información del JTable del renglón 0. En este caso es el renglón 0 porque es el primer alumno y la columna 0 porque es el nombre. Todos los nombres están en la columna 1. Bueno, esto no me lo acepta porque yo lo estoy declarando en una cadena y lo hago así porque el primer parámetro, el parámetro del nombre pues es una cadena. Entonces esto hay que convertirlo a cadena así. Y ahora voy a tomar de la columna 1 pues el valor de las asistencias. Entonces aquí es de tipo doble. Todos nuestros parámetros, perdón, nuestros atributos son de tipo doble. Le voy a poner así nada más asistencias. Y eso lo vamos a tomar del JTable, también alumnos. Get value, lo vamos a tomar de renglón 0. Todo es de renglón 0 ahorita, pero ahora es de la columna 1. Sabemos que el get value me regresa object y yo lo quiero asignar a un doble. Bueno, hay que convertirlo a doble. Entonces le diríamos aquí doble
punto parse doble, y le estamos pasando lo que está en el renglón 0, columna 1, pero eso es un object, y el método parse doble pide una cadena. Entonces vamos a convertir esto a cadena, y así quedó. Entonces estamos tomando del renglón 0 la columna 1, ahí está el valor de la asistencia, y la estamos guardando en una variable de tipo doble. Y eso mismo lo vamos a hacer para las demás calificaciones. Las demás actividades son otras 3. Sería las tareas, y luego proyectos, después el examen, y pues lo que cambia, todo lo estamos tomando del renglón 0, lo que va a cambiar es la columna. Ahora sería la columna 2, luego la 3 y la 4. Bueno, ahora ya tenemos la información de los atributos del primer objeto, pero no se las hemos pasado. El objeto alumno 1 sigue teniendo ceros. Ahora le vamos a pasar esa información. Entonces aquí sería alumno 1 punto set asistencias, y le pasamos las asistencias, y así lo hacemos alumno 1, todo el alumno 1. Ahora vamos a pasarle pero faltó el nombre, ¿verdad? Bueno, el nombre lo quiero hacer en el orden en que están ahí, no es obligatorio, pero pues prefiero hacerlo así en este orden. Va el nombre y luego las asistencias, y luego ¿qué va? Las tareas, set tareas, y ahí está adivinando ahí los parámetros. Alumno 1, set, siguen los proyectos, también lo adivinó. Alumno 1, ahora sigue el examen, sí, y creo que ya está todo. Bueno, ahí nos estamos yendo por un camino un poquito largo, pero ahorita la intención es repasar, reafirmar los conceptos que hemos estado aplicando. Bueno, entonces ahora sí ya la información está en el objeto. La tomamos del JTable, la pasamos a variables, y luego ahora ya se los pasamos al objeto. Entonces ya ahorita, si yo le pido que me muestre resultados, ya debe hacerlo, porque el objeto ahora sí ya trae información diferente de los ceros. Vamos a ver. Le digo aleatorios y calcular. Y vemos que calcular ya tenemos aquí cálculo, ¿verdad? Nada más que bueno, ahorita no estamos validando que la información sea correcta, pero para eso tenemos el ejemplo. Si yo le digo ejemplo y luego calcular, estos datos de María Pérez me deben coincidir con lo que yo tengo acá. A ver, los datos de María fue el primer objeto, María Pérez. Estos son los cálculos, aquí están. Debe ser 4.5, 14.39, 23.75, 36.4 y 79.05. Aquí está. Entonces ya con eso podemos validar, verificar que estamos haciendo bien. Porque luego a veces nada más salen números y ya decimos que está bien, ¿verdad? Porque no nos marcó error. Muy bien, entonces, pero nada más lo hemos hecho para el objeto 1. Ahora, ¿por qué salen aquí puntos suspensivos? Porque todavía tiene más decimales, ¿verdad? Y acá, bueno, entonces puede haber operaciones que me generen muchos decimales. Vamos a darle un formato para que siempre muestre nada más, digamos, 2 decimales. Entonces, lo voy a hacer ahorita porque luego para los otros objetos también lo usaríamos. Entonces me conviene hacerlo de una vez. Para eso vamos a utilizar una clase que se llama Decimal Format. Es una clase que nos proporciona métodos para darle formato a los números. Formatos con comas, Bueno, entonces vamos a crear un objeto aquí. Lo voy a crear de esta manera. Decimal Format es la clase. Luego
voy a crear un objeto, ¿verdad? Le tengo que poner un nombre de referencia, formato, le voy a decir. Igual a new, vamos a aplicar el constructor decimal format, y el constructor le podemos pasar, luego debe haber un método que lo permita hacer, pero desde el constructor yo le puedo asignar cuál es el formato que quiero usar. Y ya cuando lo tenga, mando a llamar un método que toma ese formato y lo aplica a la variable o al valor que yo le pase. Bueno, entonces aquí ese formato lo voy a hacer de esta manera. Voy a poner, como son calificaciones, no debe pasar del 100. Entonces, puede tener 3 enteros. Los gatitos, el numeral, que así se llama el carácter, no se llama hashtag, se llama numeral. Me indica que ahí puede ir un número, pero nada más va a aceptar hasta 3 enteros, y luego un punto, y le voy a decir que me acepte 2 decimales. Entonces, todo lo que yo utilice con el objeto formato, el formato es un objeto, a través de un método que me va a permitir formatear y va a aplicar ese formato. A ver, entonces vamos a aplicarlo. Primero hay que agregar la librería, porque pues es una clase que no está por default ahí. Ya agregamos la librería, este es el objeto, formato. Y a través de ese objeto voy a acceder a los métodos de decimal format. Bueno, entonces lo voy a aplicar aquí, a las asistencias. Le voy a decir, se lo voy a aplicar al resultado del método. Por lo tanto, el parámetro que le voy a enviar es todo el método. Le voy a decir aquí, formato es el objeto. Punto. Y luego vean todos los métodos que tiene. Todos estos son métodos de decimal format. El que nos interesa es el que recibe un doble, que aquí no lo veo. Aquí está. Va a recibir un valor de tipo doble y lo que me va a regresar es una cadena. Me regresa una cadena, pero ya aplicando el formato que yo le asigné al constructor. Entonces ya le digo aquí, formato, format, es el método, y format me pide un parámetro y yo le estoy pasando el parámetro de asistencias. Entonces, aquí están interactuando el objeto formato con el objeto alumno y con el objeto JTable alumnos. Aquí tenemos 3 objetos, entre otros que puedan estar ahí por dentro. Del objeto alumno 1, yo le estoy pidiendo que me regrese cuánto vale la calificación de asistencia. Este es un doble. Este doble se lo paso al método format, y el método format aplica el formato que yo le dije en el constructor, aplica este formato. Y ese formato, ya el resultado, que es una cadena, ahora ya no lo va a dejar como doble, lo va a dejar como una cadena. Y lo va a ubicar en el objeto JTable alumnos a través del método setValueAdd, lo va a aplicar en el renglón 0, columna 5. Bueno, esto lo vamos a hacer extensivo a los otros. A ver, sería hasta aquí. Voy a copiar hasta ahí y entonces lo vamos a aplicar a las diferentes calificaciones. Ahí me está marcando error porque me falta cerrar el paréntesis. El formato se lo estamos aplicando a todas las calificaciones. Y así y así. Bueno, entonces ahora el resultado pues no va a cambiar, lo que va a cambiar es el formato que va a aplicar. A ver, lo ejecutamos. Le voy a poner el ejemplo. Ahorita no importa que no tenga nada porque el cálculo lo está haciendo nada más sobre el primer objeto, sobre el primer renglón. Aquí ya en todos los casos solamente se ven hasta 2 decimales. Ahora, si yo quiero que sea un poco más uniforme y que por ejemplo aquí dice 4.5, pero quiero que aparezca 4.50 porque quiero que se vean 2 decimales, acá 36.40, aquí también. Entonces puedo cambiar un poquito el formato. Los gatitos indican, o los numerales, que si ahí va un número, lo muestra, pero si no va ningún número, no lo muestra, no muestra nada.
De tal manera que si, como ahorita que salieron números como 4.4, pues como nada más existe un número de los enteros, esto no los pone, ¿verdad? Bueno, si en lugar del numeral del gatito yo pongo un 0, cambia un poco ahí la respuesta. Aquí me va a poner un número, exista o no exista. Vamos a poner que alguien sacó un 0. Entonces, si le dejara los gatitos no me ponía nada, porque el 0 pues no tiene no tiene un valor. Pero si le dejo esto, me va a poner 0.00. O sea, siempre me va a poner dos decimales y por lo menos un entero. A ver, vamos a checar. Ejemplo, calcular. Aquí, vean como siempre me pone dos decimales. Aquí, aunque no haya decimales, me pone .00. Entonces, eso creo que lo deja un poco más uniforme. Lo vamos a dejar así. Bueno, ya ahora vamos a implementarlo para el segundo objeto, porque apenas hemos creado el primero. Vamos al segundo objeto. Bueno, el segundo objeto quiero utilizar el constructor parametrizado, hacerlo diferente al primero. El constructor parametrizado requiere de 5 parámetros. Y ahora esos parámetros pues los debo tomar del segundo renglón del JTable, que es el número 1. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, voy a tomar estos. Les decía que estamos yendo por el camino largo, porque estamos copiando y pegando mucho código. Entonces, voy a copiar todo esto, pero me marca error porque las variables ya están declaradas. Entonces le quito el tipo de dato, aquí, y estos valores ahora los voy a tomar, se van a borrar los datos que había en las variables, pero pues como estos datos ya se los pasé al objeto, pues ahí van a estar. Pero aquí, si lo dejo así, va a volver a tomar del renglón 0. Ahora quiero para el segundo alumno. Entonces le voy a cambiar aquí que sea del renglón 1. 1, 1. Así. Y entonces ya puedo crear el segundo alumno pasándole al constructor parametrizado estos datos. Entonces vamos a crear el segundo alumno. Alumno 2. Es igual a un nuevo alumno. Y le vamos a pasar así. Van en el orden. Claro que porque ahorita me acuerdo, ¿eh? Si no tengo que checar en qué orden van los datos. Aquí va primero el nombre. Hemos mantenido ese orden en todo lo que hemos hecho. Luego las asistencias. Después las tareas, luego los proyectos y el examen. Y entonces ya estamos creando nuestro segundo objeto con el constructor parametrizado. Y ahora lo que seguiría es mostrar, aquí está marcando un error. Bueno, dice que son incompatibles los... Eso no sé por qué pasa de repente. Si le doy aquí reconstruir y luego ya quita los errores, de repente pasa eso, no muy seguido, porque luego decimos, no, entonces el que está mal es el lenguaje, ¿va? ¿No? De repente marca error cuando no lo hay. Nomás ustedes le dan aquí para que reconstruya todo y si sigue el error es que sí hay error. Bueno, entonces ahora vamos a mostrar esta información y repito lo que dije, que nos estamos yendo por el camino largo, porque voy a copiar y pegar todo eso. Bueno, voy a copiar y pegar, porque así como mostré los datos, los cálculos del alumno 1, ahora voy a mostrar los del alumno 2. Entonces, alumno 2, aquí 2, 2, 2, 2 y 2. Y obviamente cambio el renglón. Las columnas sí son las mismas, nada más es otro alumno, es otro renglón. Entonces aquí sería renglón 1, 1 y 1. Entonces ahí ya estaría mostrándolos
cálculos del segundo objeto, segundo alumno. Podemos checar. Voy a poner aquí el ejemplo. Y ahora sí, hasta podemos revisar lo de Pedro López. Ya habíamos revisado lo de María. Vamos a calcular. Y vamos a revisar ahora los datos de Pedro López. Estos los tenemos por aquí. Aquí están los datos de Pedro López. Dice 4.25 de asistencias, 12.6 de tareas, proyectos 16.25, examen 46.8, calificación final 79.9. Entonces con esto podemos comprobar que nuestros cálculos están correctos y estamos acomodando bien las cosas. Bien, entonces ya vamos a crear el último objeto, el 3. Lo bueno es que nada más son 3. Bueno, dijimos, o yo dije que quería crear los objetos un poco diferentes uno de otro. Entonces, digamos que el alumno 3, estamos usando la misma clase, el mismo molde, pero creando diferentes objetos. Y cada objeto va a tener su información propia. Alumno 3. Bueno, aquí quiero utilizar otra vez el constructor parametrizado, pero los datos los quiero tomar directamente del JTable. Acá en los otros dos objetos, los datos los pasamos a una variable y luego de la variable los pasamos al objeto. En el primer caso con los métodos set y en el segundo caso con el constructor. Ahora quiero utilizar el constructor parametrizado, pero tomando los datos directamente del JTable, no que se vayan a una variable y luego tomar las variables. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, que está del lado derecho de las asignaciones, lo vamos a tomar para el parámetro. Entonces voy a tomar este para el nombre y lo voy a poner aquí. ¿Sí? Ahí ya le estoy pasando el primer parámetro, que es el nombre, pero ¿qué ajuste tengo que hacer? Que por cierto aquí el nombre, fíjense, aquí el nombre le dejé el renglón 0 para el alumno 2 y no hubo problema, pero porque el nombre ahorita no lo estamos usando. Bueno, de todos modos voy a corregir, aquí debe ser el renglón 1. Bueno, ahora, ¿de dónde voy a tomar el nombre? Sí es de la columna 0, pero ahora es del renglón 2, porque es el tercer objeto. El tercer objeto corresponde al renglón 2 del JTable, tercer alumno. Bueno, y luego aquí tengo que pasarle 5 parámetros. Ese es el primero. Vamos a pasarle el segundo. El segundo, bueno, voy a ponerlo así, viene siendo, pues voy a tomar este, ¿verdad? Voy a tomar este y lo voy a copiar acá. Lo voy a poner así de esta manera. Le vamos a pasar el dato que está en renglón. Ahorita va a ser puro renglón 2. Y sí va a ir cambiando. Aquí la columna 1. La columna 1 corresponde a la asistencia. ¿Sí? Bueno, entonces vamos pasándolo así. Esto lo voy a copiar otras 3 veces porque son el nombre y 4 calificaciones. Entonces voy a tomar este, voy a poner 2, 3, 4. Porque pues todos son de tipo doble, lo que va cambiando son las columnas, el renglón no, el renglón es el 2. Aquí cambia la columna 2, luego la 3, después la 4. Y aquí se terminaría. Voy a poner esto así. Así de esta manera. Estamos usando el constructor parametrizado. Me pide 5 parámetros. Aquí se lo estamos pasando a los 5. Pero tomando directamente la información del JTable. Y entonces ya con esto, pues tenemos los datos para el tercer alumno. Ya creamos los 3 objetos. Así es que esto otra vez lo voy a copiar y pegar, que no es lo más conveniente, pero ahorita lo estamos haciendo así. Ahora vamos a mostrar los cálculos del alumno 3 en el renglón 2. Aquí está para el alumno 1, fue en el renglón 0. El alumno 2, el renglón 1. Y el alumno 3, aquí lo voy a cambiar, va a ser el renglón 2. Entonces aquí sería 3. Y acá cambio el renglón. Este es el 2. 2.
2 y 2. Y ya está. Vamos a probar. Aleatorios y calcular. Ya aquí vemos pues que ya está calculando lo de todos. Por ejemplo, yo digo, a ver, ¿qué tal si alguien saca puros 100? Vamos a poner que Diana Ruiz sacó puros 100. Entonces yo le puedo poner aquí ya 100. Y luego aquí le pongo otro 100. Por eso generamos aleatorios, ¿verdad? Porque está bien tardado, está capturando aquí. E inventando. Bueno, ahí, si yo le digo calcular, ¿cuánto debe sacar Diana Ruiz? Pues un 100, ¿no? Ahí está, sacó un 100. Y vemos que estos corresponden a los porcentajes de las ponderaciones de cada actividad. Las asistencias valen el 5%, las tareas el 18%, el proyecto el 25% y el examen vale el 52%. Entonces ya con esto estamos verificando pues que todos los cálculos van bien, hasta ahorita van bien. Sí, pues ya lo que faltaría serían los promedios y algunos otros detalles que por ahí vamos a agregar, ¿sí? Nada más que eso pues ya no, ya sería hasta el lunes.